Como anunciábamos, ya estamos en contacto con el politólogo Gabriel de la Coste. Gabriel, buenos días y gracias por atendernos una vez más. Hola, buen día, gracias a ustedes. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien, perfecto. ¿Te agarramos ya de vacaciones? Me agarraron de vacaciones. Viste que acá nos siguen haciendo trabajar así al firme, casi hasta el 31, Gabriel. Bueno, está muy bien, hay que trabajar. Bueno, Gaby, hablamos contigo en más de una oportunidad a lo largo de estos últimos 2 años, haciendo justamente un análisis de lo que es este gobierno. Y ahora estamos en los 4 años ya que pasaron, ¿no? En año preelectoral. Y en ese sentido, pedirte un balance de este año, pero también, si miramos justamente desde el comienzo de este gobierno, ver si este último año fue en el mismo sentido, si notaste cambios. Bueno, un balance de año puede hacerse de muchas maneras, ¿no? Uh-huh. Si pensamos en escala uruguaya, que no es lo único que podemos hacer, porque pasaron muchas cosas en el frente internacional, uh-huh. Y bueno, creo que este es el año de la crisis del agua y de la corrupción, ¿no? Estos fueron los 2 temas que dominaron la agenda y que los 2 son, más allá de lo que implicaron, son temas que hablan de cosas más grandes, ¿no? Por un lado, de una crisis ecológica tremenda que se vive en el mundo y que tiene que ver con el cambio climático por un lado y por el uso del suelo, la intensificación agrícola y todas estas cosas. Y bueno, y por otro lado, de la corrupción y lo que eso implica en términos de la debilidad del Estado para controlar algunas cosas, del narcotráfico, de la relación de con la inseguridad. Y bueno, entonces estuvimos en un año donde básicamente lo que estuvimos hablando de eso, y bueno, convengamos que ninguna de las 2 son cosas muy buenas, ¿no? ¿Incluís el caso Penades ahí también? Bueno, el caso Penades fue una noticia política importante y que bueno, yo creo que habla de que hay zonas de las élites políticas uruguayas donde bueno, digamos, donde hay unos niveles de degradación moral y de falta de respeto a las más básicas normas de convivencia primero, y después unas formas de uso privado de las instituciones públicas, que varios de los casos que han aparecido en este tiempo van en la misma dirección. Si miramos, Gaby, vos hablás, decís, es el año de la sequía y de la corrupción. Ayer hablábamos acá con la ex vicecanciller, con Carolina H., y cuando le preguntamos justamente, caso Astesiano, ni que hablamos con ella del caso Marcet, las designaciones directas en Salto Grande, ella, relativizaba en un punto, decía, esto ha sido igual, ¿no? En todas las administraciones, pasa en todas las intendencias. ¿Es posible hacer eso, analizarlo de esta forma, así en términos equivalentes o queriendo relativizar? En la vida todo se puede relativizar, ¿no? Digo, todo depende con qué compares. No es por nombrar otros países que tienen problemas más grandes, pero bueno, evidentemente eso, en la vida todo es relativo hasta cierto punto, pero yo no creo que esto que pasó en los últimos años en relación a la corrupción sea de la misma escala que cosas que pasaron antes. Me parece que realmente este gobierno implica un salto en materia de corrupción, primero por el simple hecho de que la gran mayoría de los casos afectan directamente al presidente, o sea, no es que lo afectan, es que lo rodean. Y segundo, porque hay una multiplicidad de casos y de temas y un patrón de uso del Estado de formas arbitrarias, corruptas, que yo no creo que se haya dado de esta forma antes, ¿no? Gabriel, ¿cómo considerás que enfrentó el Estado este tipo de situaciones? Por ejemplo, el escándalo por el caso Marcet, cuando surgieron aquellos audios, con aquella conferencia del presidente, volvía a Estados Unidos tras su reunión con Biden, se reunió con
con algunos políticos, bueno, mismo también en el caso Penades, que el presidente salió a hablar, que un ministro salió a hablar. ¿Cómo pensás que el gobierno enfrentó todas estas crisis que tuvo? La crisis del agua también, por supuesto. Bueno, yo creo que siempre cuando uno habla de cómo se enfrentó una crisis hay que dar un paso atrás y pensar en cómo se creó la crisis. Porque en realidad los actores de gobierno que enfrentaron la crisis una vez que estalló son los mismos que provocaron la crisis antes de que estallara. Entonces, en realidad, no es que hubo una gestión de un hecho imprevisto que puede haber sido buena o mala, sino la generación de un hecho de corrupción que, bueno, que cuando se hizo público lo gestionaron como pudieron, intentando limitar el impacto en la opinión pública y sostener la alianza de la coalición. Y yo creo que en esos dos objetivos, quiero decir, limitar el impacto en la opinión pública y mantener la coalición, fue relativamente exitosa la gestión. Ahora, eso es si verlo de esa manera, es perdernos de ver que fue el propio gobierno el que produjo la situación. En cuanto a lo del agua es más complejo, ¿no? Porque en lo del agua es un problema ecológico de fondo, que tiene que ver con la gestión de la cuenca de Santa Lucía, que tiene que ver con la intensificación agrícola, que tiene que ver con el cambio climático y la preparación para el cambio climático, y en el fondo con la capacidad del Estado para controlar lo que se hace con la tierra. Y eso sí no es algo que se le pueda achacar a este gobierno. Son procesos que vienen de antes, que exceden el Uruguay además, pero que el Uruguay demostró en esta crisis estar patéticamente poco preparado para estas cosas y con capacidades de gestión de las cuencas, del agua, de la tierra, muy por debajo de lo que va a ser necesario mientras siga avanzando la crisis climática global. ¿Y ahí cómo viste la comunicación del gobierno? Porque en un momento salían varias autoridades, ministro de Salud, ministro de Ambiente, después desde Presidencia mandaron cortarlo y la comunicación oficial pasó a ser de Presidencia por algunos errores que se estaban dando. Sí, te diría lo mismo que en la otra pregunta. Yo creo que esta crisis no fue primariamente un problema de comunicación, fue un problema de esos bien materiales, bien factuales, físicos, donde después la comunicación lo puede maquillar o puede ayudar a gestionarlo, lo puede empeorar. Pero bueno, creo que hubo errores de políticas. Después, yo la verdad no soy un gran analista de comunicación y trato de ir a lo que veo que pasó, porque si no es muy difícil encontrar cuáles son los indicadores de que es una buena comunicación. Afectó las encuestas, la prensa respondió bien, los actores políticos asumieron su discurso. Yo creo que como regla general a este gobierno le fue muy bien en la forma como comunicó, como manejó la opinión pública, como manejó a los medios, hasta el estallido del caso Astesiano el año pasado, y a partir de ahí me parece que su estrategia se empezó a desgastar, no colapsando, porque sus niveles de aprobación siguen siendo razonables, buenos para un gobierno a esta altura del mandato, pero sí me parece que las formas de hacer que había tenido hasta ese momento le están siendo menos efectivas. Bueno, en esto de la comunicación habíamos hablado contigo, Gabriel, justamente vos decías la última vez que te tuvimos acá con Invernizzi, esto, ¿no? Que el gobierno venía siendo bastante exitoso en estos términos y ahora se le fue, bueno, Roberto Lafluf, ¿no? Después de estas declaraciones de Carolina H., que era asesor del presidente y publicista y evidentemente tenía un rol central en esto de la comunicación. ¿Eso puede hacer que esto empeore? ¿Eso ya se nota? Bueno, yo creo que la multiplicidad de escándalos de este año diezmó las capacidades operativas del gobierno. Hay que pensar en la importancia que tenía Penades en el Parlamento para el gobierno, bueno, en la importancia del propio Astesiano para la gestión cotidiana de las actividades del presidente, y también de la FLUF no solo era un asesor de comunicación, era un estratega político, en un sentido amplio. Es un gobierno que está en su último año, en el año electoral no es que va a salir de escena, pero el presidente no va a ser el actor principal. Y seguramente la calle está pensando ya en 2029.
Eso Entonces, Gabriel lo ves así, que no va a ser el actor principal, digo, porque es algo que está en discusión, ¿no? Cómo está jugando el presidente ya en términos de campaña. va a jugar como van a jugar todos los presidentes, pero la población lo que va a tener que pensar no es en la calle, sino en quién viene después, y las demás figuras van a crecer, y la calle va a ser uno entre muchos. Creo que el momento de protagonismo excluyente de la calle, por decirlo de alguna manera, si la cantidad de tapas de los diarios con la cara de la calle va a bajar de proporción. Gabriel, uno de los episodios que también marcó el año tiene que ver con lo que pasó con Irene Moreira en Cabildo Abierto. ¿Esto marcó un quiebre en la coalición o fue un problema que, bueno, quedó saldado y la coalición, digamos, que siguió andando? No marcó un quiebre. Fue un hecho más, una mancha más del tigre de la coalición. Creo que fue uno de los momentos donde se puso en escena el dilema de Cabildo Abierto, ¿no? Cabildo Abierto, estratégicamente, lo han dicho muchas veces, Sí. busca crear una tercera posición en la política uruguaya, Sí, que desmarcarse. no sea ni el Frente Amplio ni la coalición blanca y colorada, con un discurso nacionalista, de ultraderecha, en algún sentido populista, etcétera. Desde el referéndum quedó claro que no hay lugar electoral para esa tercera posición, porque el Frente Amplio y sus aliados, y la izquierda en un sentido amplio, ocupa más o menos la mitad del espectro político. Entonces la única forma de ganarle es nucleando la otra mitad. Se quedó sin espacio para hacer lo que quería hacer. Entonces está atrapado en la coalición. Entonces, de vez en cuando, sus instintos le dicen que se tiene que ir, pero los cálculos le dicen que se tiene que quedar. Y esa es la situación en que está. Pasó con Irene Moreira, pasó con lo de Marcet, que Manini salió muy agresivo, después de las declaraciones de H, quiero decir. Sí. Salió muy agresivo, después se fue al mazo. Sí. Y creo que él es consciente que si él aspira algún día a ganar una elección, los aliados con los que va a ganar son con los que está gobernando ahora. Y si aspira a tener cargos en el próximo gobierno, depende de que gane el Partido Nacional. Y ese cálculo hoy es de hierro. Salvo que cambie la situación política en su conjunto, el destino de la coalición es ese. Uh-huh. Y si miramos la situación económica, ¿qué podemos decir? Digo, ¿quiénes han sido los ganadores, los perdedores durante estos 4 años? Y bueno, han sido años, después del evento freak de la pandemia, de un crecimiento económico que no ha sido muy alto, pero ha sido crecimiento al fin, y hasta este año, de baja de salarios y de los ingresos, y con una serie de políticas que han beneficiado en un sentido amplio al capital. Y entonces, bueno, los resultados están a la vista. Es una economía que no está en un estado catastrófico como en Argentina, que están dando, pero que, bueno, como marca el proyecto político de este gobierno, justamente están dando para quienes les va mejor. Uh-huh. Y si miramos la seguridad, porque hablábamos ahora cuando abríamos el programa, lamentablemente, de la cantidad de homicidios que hubo en estos últimos días, nada más, y bueno, hubo algunas declaraciones del ministro del Interior en las últimas horas. ¿Cómo ves esta gestión? Bueno, yo creo que el tema de la inseguridad es un tema que hay que pensar con una calma que va muy a contracorriente con las emociones que nos producen la gravedad y la crudeza de los hechos. Porque la verdad es que se han probado cosas diferentes y nadie lo ha podido resolver. Venimos en una escalada de aumento de penas ya desde mediados del primer gobierno del Frente Amplio, e incluso, salvo el pequeño paréntesis de Díaz, el primer gobierno de Tabaré desde los 90, una escalada de aumentos de penas, de aumento de las capacidades y del presupuesto de la policía, de aumento de la vigilancia, de políticas que van todas en el mismo sentido y que sin embargo acompañan un aumento de la violencia, del delito, y que yo creo que hay que ponerse a pensar qué es lo que está pasando con eso, y me parece que tenemos que pensar con mucha seriedad qué implica aceptar el hecho de que esta línea que estamos siguiendo hace tantos años
no da rendimientos. Y yo creo que eso no es algo para achacarle solamente, aunque este gobierno lo profundizó, solamente a este gobierno, ni solamente a la gestión del ministro del Interior que asumió hace poquito, del que estuvo antes. Gabriel, y así como en 2019 este fue un caballito de batalla, ¿pensás que el año que viene también la seguridad lo va a hacer en campaña? Bueno, es un problema real de la gente, entonces más que un caballito de batalla va a ser un tema que los diferentes partidos harán sus propuestas. Yo no veo hoy propuestas superadoras en el espacio político uruguayo sobre este tema, pero sí, seguro va a ser una gran discusión, y bueno, veremos. ¿Ves que se haga política con este tema actualmente? Eso es parte de una crítica que tiene el oficialismo hacia la oposición, que se está constantemente criticando para hacer política. Bueno, uno supone que los partidos políticos hacen política. Yo no veo nada de malo en eso. Si pensamos, Gabriel, no solo en el aumento de penas, sino en esto del respaldo a la policía, en los términos en los que se concibe, ¿no? Porque el Frente Amplio dice, bueno, nosotros la respaldamos en términos de salario, de equipamiento. Ahora, este gobierno con la ley de urgente consideración tomó otras medidas, ¿no? Como esto de la autoridad, ¿no? De darle cierto respaldo en el sentido de las normas que la protegen frente a cierto accionar. Sí, eso es un gran problema, por ejemplo, ante hechos de violencia institucional y de arbitrariedad policial, porque si el delito de desacato es prácticamente cualquier respuesta a la acción de la policía, cualquier respuesta incluso verbal, las personas están totalmente indefensas ante acciones ilegítimas del Estado, y además hay un montón de cosas más, digamos, de la micropolítica de la gestión policial que son bien complicadas y que han sido denunciadas por organizaciones de derechos humanos, y eso es soltarle la cadena a la policía. Tiene efectos porque además vemos claramente que no ha tenido como efecto una reducción del delito, entonces hay que ponerse a pensar bien qué es lo que hace eso, ¿no? Porque lo que hace no es reducir el delito. Y en materia internacional, es imposible no mirar a Argentina en este momento, con la asunción de Milei y bueno, las distintas políticas que ya ha tomado, ¿no? En los últimos días, estos distintos proyectos que ya se han enviado al Congreso. ¿Esto cómo puede impactar en Uruguay en las próximas elecciones? Pensando también en algunos comentarios, ¿no? Ya de algunos actores políticos, Ignacio Munyo, Javier de Aedo, ¿no? Están elogiando ya las políticas económicas, por ejemplo. ¿De Milei? Sí. Hoy Ignacio Munyo había publicado, días atrás, algún día que no sé si llegará, nuestro país necesitará algo similar que limpie regulaciones innecesarias e inconvenientes, será la uruguaya. Y Javier de Aedo publicó también algo, diciendo que precisábamos tener a un Nicolás Schwarzenegger como el que tienen, ahora que fue quien redactó el DNU. Mira qué bien. Supongo que también quieren que se elimine el derecho a la protesta y todo lo que es necesario hacer para un ajuste de esa magnitud. No, yo creo que lo que hay en Argentina es un verdadero desmantelamiento de las instituciones básicas de la vida colectiva en Argentina, de una forma extremadamente autoritaria, bajo una forma que el propio gobierno llama de shock, y que va a ser catastrófico para Argentina y va a tener efectos a lo largo de la región, porque la desindustrialización argentina no va a ser buena para nadie, la destrucción de la capacidad de consumo de los argentinos no va a ser buena para nadie, y la orientación ultraderechista en política internacional del gobierno argentino tampoco va a ser buena para nadie. Los neoliberales, aún los que les gusta llamarse centristas, muestran el hacha muy rápido con estas cosas, ¿no? Porque siempre les gusta mostrarse a sí mismos como gente moderada, que defiende las instituciones, pero cuando viene un liberal con una motosierra, prácticas autoritarias, a llevarse puesto todo, se ponen contentos. Yo qué sé, yo no me pongo contento. ¿Qué les puedo decir? Pero podemos pensar, también estuvo esto, ¿no? La Corte Electoral habilitó el Partido Libertario del Uruguay ayer. ¿Qué podemos esperar también en términos de, cuántos votos puede sacar un partido así? ¿Cuántos votos puede tener la derecha? La derecha, no sé, también en su momento estuvo la preocupación por Manini, son cosas distintas, pero no sé, eso en otros lados ha empezado también como un chiste, ¿no? La figura de Milei era el gracioso que iba a los programas de televisión todos los días. Sí, estos fenómenos cuando suceden rápido.
Acá por ahora no hay vistas de que puedan suceder. Cabildo Abierto está muy bajo en las encuestas. Cabildo Abierto además es de una familia ideológica distinta de Milei. Son los dos ultraderechas, pero hay ultraderechas nacionalistas de base y ultraderechas liberales de base. Aunque no son tan distintas como les gustaría pensar, son distintas. Y bueno, en Uruguay hace tiempo que hay un fenómeno libertario. En las redes se ve, no sé ustedes, pero cuando estaba en Twitter de vez en cuando pasaba que me topaba con algún libertarian puteando, tratando de hacer un chiste o qué sé yo. Están ahí, por ahora no han demostrado mucha capacidad organizativa, pero bueno, es el tipo de posturas políticas a las que además les aparece plata, porque tienen muy buenas conexiones internacionales. Entonces, quién sabe. Yo creo que la oferta electoral para el año que viene está mayormente armada, pero no totalmente armada. Entonces, no se puede descartar nada. Hoy el escenario no es que esa vaya a ser una fuerza importante, pero bueno, hoy es hoy, no es octubre el año que viene. Entonces, quién sabe. Y en esto de pensar justamente las alianzas, decía, bueno, es fácil que obtengan recursos, ¿no? Porque hay justamente determinadas redes allí, y eso es algo que vos has estudiado, Gabriel. ¿Cómo las ves en este momento? Digo, me parece que hubo imágenes, ¿no?, de la asunción de Milei donde esas redes se veían de forma muy clara. Sí, es muy claro, y yo creo que sobre todo el tema es que lo que ha habido en estos años es un borramiento de la frontera entre la centro derecha y la ultraderecha. Entonces, bueno, eso se vio muy clarito con el macrismo, ¿no? Los políticos liberales, los políticos de centro liberal, tienen una facilidad asombrosa para subirse al carro de proyectos autoritarios de demolición. Entonces, eso hace que cuando aparece una ultraderecha fuerte, los escenarios se hacen muy fluidos porque cambia el sistema político en su conjunto. No es que aparece enseguida un acuerdo para aplastarlos, ¿no? Claro. Entonces, y yo no tengo ninguna duda de que la centroderecha uruguaya está más que preparada para subirse al carro de un proyecto de ese tipo. Lo que pasa es que una cosa es que esté preparada para subirse al carro y otra cosa es que el carro esté. Por ahora no está, porque también es verdad que la situación objetiva en Uruguay no es como en Argentina. Las ultraderechas también crecen a esta velocidad cuando están pasando cosas en la sociedad que lo habilitan. Esas cosas hoy en Uruguay no están pasando en esa magnitud, lo que no quiere decir que no puedan pasar. Pero bueno, esas cosas es muy difícil anticiparse. Lo que sí se puede decir es que estamos en un momento sistémico a escala global, donde estamos a 3 años de la pospandemia, con toda la destrucción social y la rarificación cultural que implica. Está habiendo 2 guerras terribles en el mundo hoy, la de Rusia-Ucrania y la invasión israelí de Gaza. Está circulando mucha violencia en el mundo mediático, se está visorando un mundo de crisis por razones ecológicas. Hay una sensación de falta de respuestas y de falta de futuro que es muy propicia para las ultraderechas. Entonces, independientemente de que el fenómeno aparezca con más fuerza en este o en aquel país, hay condiciones estructurales para que ese tipo de fenómenos crezcan. Gabriel, y si lo vemos en el marco de la región, ¿cómo ves el avance de la ultraderecha? Bueno, yo creo que si alejamos la mirada, lo que vemos es un ciclo largo en el que hay una crisis del proyecto neoliberal a finales de los 90, que además no es solo en América Latina, es planetario. Pienso en las manifestaciones de Seattle del 99, pienso en la victoria de Chávez en el 98, en el 2001 argentino, en el 2005 boliviano, donde por un tiempo, incluso después de la crisis del 2008 en Europa, el descontento se articulaba desde la izquierda, con posturas, en algunos casos de renacimiento de posturas socialistas y en otros casos de reaparición de nacionalismos populares, de progresismos, de otras cosas. El ciclo en el cual el descontento se expresaba por izquierda termina en algún momento entre 2014 y 2019. O sea, entre el fracaso entre la victoria de Trump, el impeachment de Dilma y el fracaso del proyecto que venía con el estallido chileno. Y bueno, cuando pasa eso,
hay una especie de reversión de la situación en la cual las ultraderechas son las que están expresando el descontento a nivel mundial, y estamos en un momento de, también hay que decirlo, de florecimiento intelectual de las ultraderechas. Las ultraderechas están siendo muy creativas y están ganando densidad política de una forma que no tenían hace 10 años. También es cierto que en los últimos años de América Latina demuestran que son derrotables. No es que una vez que aparecen se llevan todo puesto. A ver, si vos haces política y la haces bien, les ganás. Y no necesariamente las capacidades que tienen para transformar las sociedades son tan radicales como sus discursos dicen. Hay que ver qué pasa con Milei, que está siendo mucho más ambicioso que otras ultraderechas que ha habido hasta ahora, pero hasta ahora, más allá de que han hecho mucho daño, pienso en la gestión de Bolsonaro, no han producido transformaciones de fondo en las sociedades. Quizás lo que más ha cambiado es el terreno cultural, pero bueno, es un fenómeno que está sucediendo y que como todos los fenómenos que están sucediendo son difíciles de ver en su totalidad, ¿no? Gabriel de la Coste, politólogo, muchas gracias y felices vacaciones. Bueno, igualmente, feliz año. Que sigas bien por allá. Que Un pases beso. bien. Chau, chau. Muchas gracias, chao.